Hay cosas en esta vida que cuando las vemos esperamos ya un resultado o podemos anticipar un resultado. Pero también hay cosas que suceden en la vida que cuando las vemos nunca nos imaginamos que ese fuera a ser el resultado, ¿cierto? Te voy a dar algunos ejemplos. Si tú te enteras, alguien te llega con la noticia, una mujer, y te dice, me enteré que tengo un mes de embarazo. ¿Cuál es el resultado que estás esperando después de 8 meses de embarazo? 8 meses más el mes que ya lleva. Un bebé, ¿cierto? Un nacimiento. Lo mismo sucede con los niños en la escuela. Si un niño se te acerca y te dice, estoy en 5º grado de primaria, ¿qué esperas como resultado del próximo año con respecto a la educación de ese niño y el grado que está estudiando? Que va a estar en 6º grado, ¿cierto? Nuestras matemáticas creo que están bien, ¿cierto? Pero también hay otros ejemplos que no esperarías de las circunstancias y eventos de la vida. Por ejemplo, te caería de sorpresa ver un video de YouTube o verlo de manera presencial en donde una mujer se arrodilla y abre un anillo y le propone matrimonio a un hombre. Como que no es algo que nadie espera, ¿cierto? Eso no es algo normal, no es lo que uno esperaría en asuntos de proponer matrimonio a la pareja. Lo mismo yo he visto, no sé si te has cruzado por ahí igual, hablando de videos de YouTube, en donde ves a unos gatitos indefensos, así como que desamparados, y uno esperaría pues a la mamá gato, ¿no? Dándoles cuidado, protegiéndolos, y de repente los ves con un perrito, y es el perro el que los está como criando, como cuidando, como los está limpiando y básicamente comportándose como si fuera la mamá gato. Eso es algo que no esperarías, ¿cierto? O sea, son cosas que pasan, que suceden, pero que ese no es el resultado que estábamos esperando, el resultado común que uno esperaría de esas situaciones, ¿no? Lo mismo sucede con lo que ya mencioné de proponer el matrimonio a tu pareja. Y así en la vida, como esos ejemplos que te he dado, tenemos de ambas. Cosas que uno esperaría que van a suceder y que ya anticipamos, pero cosas que salen fuera de nuestro control y de nuestra cosmovisión de cómo debían ser las cosas, y nos sorprende el hecho de saber que están sucediendo de esa manera. Y así como estos ejemplos que te he dado, también sucede en la palabra de Dios. A cada rato vemos cosas que, sí, claro, eso tenía que pasar porque está pasando A, B y C, seguía D. Pero también vemos el otro aspecto, el aspecto de que, ¿y esto de dónde salió? ¿Y cómo es que esto sucedió? ¿Cómo es que Dios permitió esto? ¿Por qué Dios está usando esto? Y sale de nuestra norma de querer ver las cosas en el orden que uno hubiera esperado. Y eso es un poco de lo que vamos a ver en el texto, en capítulo 25 de Génesis, el día de hoy. Vamos a ver a Dios eligiendo personas que representan pueblos enteros, que representan un linaje de generaciones por venir, en donde hay cosas que ya anticipamos, pero hay otras que salen de la norma, que salen de lo común y que es como Dios quiere obrar en medio de su elección soberana. El título de mi mensaje de hoy tiene que ver con esa idea: la elección soberana de Dios sobre un pueblo. La elección soberana de Dios sobre un pueblo. En nuestro mensaje de hoy vamos a ver en capítulo 25 de Génesis 3 subénfasis, en donde en el primero de ellos vamos a ver simplemente la muerte de Abraham. En el segundo de ellos vamos a ver la elección de Dios sobre Jacob. Y en el último, la inmoralidad de Esaú. Son 3 subénfasis del mensaje de hoy que les voy a estar recordando conforme avancemos en el texto, pero en esta ocasión te los quiero dar de entrada para que ya anticipes un poquito lo que se nos viene con respecto al mensaje de hoy. Amén. Entonces, la elección soberana de Dios sobre un pueblo.
Y antes de llegar a ver esta idea en el texto, del cual está permeada de manera general el texto, vamos a ver lo que respecta al primer subénfasis del texto esta mañana. En versículos 1 al 18 vamos a ver la muerte de Abraham. ¿Recuerdas que la semana pasada vimos la muerte de Sara, su mujer? Y todo lo que conllevó la idea de que ella partiera de este mundo, los preparativos del funeral, lo que tomó, que tuviera un lugar en donde pudiera descansar su cuerpo. Y ahora lo que se nos viene es la muerte del patriarca Abraham, en donde Abraham volvió a tomar mujer, que su nombre era Cetura. Y como el texto es un poco largo, voy a ir leyendo y voy a ir explicando cosas, ¿cierto? Abraham volvió a tomar mujer. Esto es algo que obviamente en la cultura de nuestros días como que nos choquea un poquito, ¿cierto? Así como, ¿cómo que volvió a tomar mujer? No entendió con Agar, la mujer, la criada que su esposa le dio, y sí, hay un sentido en el que no entendió. A lo que voy es que lo que quiero que tomes en cuenta en la narrativa de la historia es cómo escribe el hebreo promedio, en este caso Moisés, cómo escribe su narrativa. En la narrativa, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, no siempre es cronológica, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. El hebreo comunica verdades no necesariamente de manera cronológica. Eso es a lo que estamos acostumbrados nosotros en nuestra época y en nuestro contexto, pero para el hebreo no es así. O sea que no pienses que murió Sarai, ¿okay? La mujer de Abraham, entonces por consecuencia pues tenía permitido o puede conseguir otra pareja, ¿no? Y en este caso fue Cetura. Ella... Aquí dice que le dio hijos a Simram, a Joksán, Medán, Madián y Ibak y Sua, que nombres tan raros. En fin, muere su mujer y pareciera que sigue que se casa con alguien más, pero no, estos hijos Abraham ya los tenía antes de que muriera su mujer. Sorprendente, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hace ningún sentido que el niño milagro, ¿quién fue el niño milagro? Isaac, y de repente tuvo más hijos, ¿no? Como que más milagros, o sea, como que entonces hubo mejores milagros, porque conforme iba avanzando, queremos asumir que él iba avanzando en edad, no nada más tuvo hijos, ¿cierto? Y entonces conforme iba avanzando en edad y tuviera más hijos, pues sería más asombroso el tener hijos más adelante. No es eso lo que está diciendo el texto simplemente nos está narrando la vida de Abraham y no necesariamente en un contexto cronológico. Simplemente el énfasis que vemos en el texto sí lo vemos sobre un hijo en particular. ¿Quién es ese? Isaac. ¿Por qué en Isaac? Porque es el hijo de la promesa. Es el hijo que Dios le dijo que le iba a dar no con su concubina, no con Cetura, no con Agar, o no con cualquier otra concubina de la cual no nos hemos enterado y que tal vez ni siquiera está anotada en la Biblia, pero que muy probablemente pudo haber tenido Abraham, sino con su esposa legítima, con Sara. ¿Ok? Entonces, es muy importante que entendamos esto para que podamos entender un poco del énfasis que hay en esta sección de la Escritura. Que no es que Abraham tuvo más hijos después de Isaac, sino que muy probablemente ya tenía esos hijos. Que la Biblia no nos lo haya mencionado antes no quiere decir que no era verdad. ¿Ok? Entonces, es muy importante que entendamos esa parte. Y continúo la lectura. Ella le dio hijos, ya leí los nombres, no los pienso volver a leer, están muy raros. Joksán, versículo 3, fue el padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Uzarim, Letusim y Leunim. Los hijos de Medián fueron Efa, Efer, Anoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Cetura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, los hijos de sus concubinas, ahí está, de sus concubinas. Ya podemos imaginarnos que Cetura fue una de las que tuvo más hijos, pero no necesariamente era la única. Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac, hacia el este, a la tierra del oriente. Entonces, ¿a quién le dio Abraham todo lo que poseía? A Isaac. Él tenía muy en claro
¿quién era Isaac en comparación de sus otros hijos? Isaac era un hijo especial, y no porque los otros tuvieran algún defecto o porque no vinieran de sus entrañas de alguna manera, sino porque el que lo hace especial es la persona que lo hizo especial, y en este caso fue Dios. Dios hizo a Isaac especial, de forma que no se menciona de sus otros hijos, y Abraham entendía eso. Por eso es que, ¿recuerdas la semana pasada? Dejó ir a Agar. Dios le dijo, ¿fue la semana pasada o la antepasada? Ya no me acuerdo. Dejó ir a Agar con Ismael, le dio cosas también para que tuvieran cierta provisión, pero no le importó alejarse de su hijo, ¿cierto? Con Agar, Ismael. ¿Por qué? Porque él entendía que el llamado que Dios tenía para su vida tenía que ver más con la idea de aquel a través del cual él iba a cumplir sus promesas, que en este caso era Isaac. ¿Okay? Eso es algo muy importante. Isaac es el hijo de la promesa. No nos perdamos de vista esta importante declaración y lo que podemos ver como consecuencia de que él en verdad es el hijo de la promesa. A los demás les dio regalos. Sí, hijo, mira, a ti te doy esta porción. Sí, mira, a ti te doy esta cantidad de esto, a ti te doy esta cantidad de lo otro, a ti te doy cierto número de ovejas, cierto número de cualquier otro tipo de animal. Pero a Isaac, a él le doy, casi como si estuviera diciendo, a él le doy mi apellido. Él es el que va a poseer todo lo demás que yo tengo, todas mis riquezas, todas mis posesiones, toda mi influencia, todos mis contactos son para Isaac. Y es bien importante que veamos eso. Aún lo podemos ver en el hecho de que los alejó de él. Misma idea que con lo que vimos con Agar e Ismael. Así como que ustedes háganse para allá, que Isaac tiene un lugar especial en el plan de redención, en lo que Dios quiere hacer, en el contexto de trabajar sus milagros, sus promesas en medio de este mundo caído, por las promesas que Él me ha dado, de darme una descendencia para bendecir la tierra, para bendecir al mundo. Amén. Entonces Isaac juega un lugar muy importante y es por eso que lo vemos aquí resaltado, aún en la forma en la que recibe su herencia. Versículo 7 dice: estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Su hijo Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el hitita, que está frente a Mamre, el campo de Abraham, que Abraham compró a los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, y habitó Isaac junto a Aber Lahai Roi. ¿A quién bendijo Dios? A Isaac. No a Ismael, no a los otros que ya mencionamos antes, a Isaac. Dios tenía puesto su ojo en alguien en particular, y ese era Isaac. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Yo no. ¿Hay alguna objeción? Tampoco. ¿Era porque Isaac era el más piadoso? No necesariamente, ahorita lo vamos a ver. Simplemente Dios decidió poner su favor, derramar su misericordia de una forma especial en la vida de Isaac, como no lo hizo en la vida de los otros hijos de Abraham. Amén. Continuamos la lectura. Bueno, y date cuenta que ahí dice que Ismael lo enterró junto con Isaac. O sea, de alguna forma, como que había una relación entre los medio hermanos, ¿cierto? Como que se enteraron de la muerte del padre y se reunió la familia extendida de Isaac, por decirlo así, pero Isaac seguía siendo el hijo de la promesa. Y Abraham no tenía ningún problema en dejar eso muy en claro. Y luego continúa el texto diciendo en versículo 12, estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaoit, después Edar, Adbel, Mibsam, Misama, Duma, Sama, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus
aldeas y por sus campamentos 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Havilá hasta Sur, que están frente a Egipto, según se va hacia Siria. Se establecieron allí frente a todos sus parientes. Entonces vemos cómo termina la cosa. Abraham muere, dice el texto que muere, lo voy a volver a leer, en buena vejez, anciano y lleno de días. En otras palabras, terminó bien la carrera de la fe, por decirlo así, es lo que está tratando de decir el texto, buscando a Dios, honrando a Dios en su vida, ¿ok? Y también mueren sus hijos, en este caso Ismael y su descendencia. Y básicamente lo que estamos viendo en el texto es algo así como cuando vas a una obra teatral, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando vas a una obra teatral? Al final de la obra, ¿qué es lo que sucede? Como que van pasando cada uno de los autores, ¿sí? Actores, y primero van pasando, ¿quién es? ¿El más importante de los actores? No, ¿verdad? Primero van pasando como que algunos que son relleno, unos que a veces ni cuenta te diste que salió en la obra, y conforme van saliendo, al final salen los meros, ¿no? Los principales, en los que en realidad se enfocó la obra con respecto a su papel en esa obra teatral. Básicamente es un poco de la misma idea. Terminamos en versículo 18 mencionando otra vez la descendencia de Ismael, y después el texto se centra en una familia, en versículo 19, que tiene que ver con la familia de Isaac. Como Dios diciendo, sí, mira, estos son los hijos de Abraham, pero en este me voy a enfocar. A través de este va a venir la bendición. Este es el hijo de la promesa. Y eso lo hace con respecto a Isaac en la siguiente sección. Entonces, básicamente con respecto a esta primera sección, ¿qué podemos obtener del texto? ¿Qué podemos llevarnos a casa? ¿Qué aplicación, qué principio podríamos imaginar que Dios quiere hablar a nuestras vidas en el contexto en el que nos encontramos, con respecto al tipo de fe que Dios nos pide vivir en nuestro contexto en particular? Yo me atrevo a decir que sería que confiáramos en nuestra herencia, con la idea de que Dios nos ha elegido. Así como Isaac, de alguna manera, estaba confiando en las palabras de Dios, en lo que él ya había hablado sobre cuál iba a ser su papel en el plan redentor. A veces cuesta trabajo, ¿cierto? Confiar en que en verdad Dios tiene algo para nosotros, que en verdad Dios ya ha anticipado que va a derramar sus bendiciones en nosotros y a través de nosotros. A veces como que cuesta trabajo la idea de saber que en verdad Dios tiene propósitos particulares para nosotros que no tiene para otros. ¿No te cuesta trabajo? A mí me cuesta trabajo a veces. Que Dios quiere prosperar su evangelio y la proclamación de su palabra y bendecir a las naciones a través de nosotros. A veces me cuesta trabajo creer esas verdades. Que en verdad la bendición va a fluir a través de Iglesia Vida Vertical. A veces volteo y voy manejando y veo a mi alrededor y veo cómo prosperan las religiones falsas. Voy pasando y veo el templo de los que predican un evangelio falso y que todo el tiempo están vacías sus instalaciones, pero tú ves que están ahí, están hermosas, como los mormones, no sé si te ha pasado. Siempre que ves un templo mormón dices, wow, ¿estos cómo le hacen? Y tú ves bendición, o sea, ves bendición material, vamos. Y uno puede llegar a dudar así de que, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está fluyendo la bendición también a través de nosotros? ¿Por qué Dios no nos está dando? ¿Por qué? Y entonces empezamos a pensar en categorías horizontales. Podemos ser tentados a pensar en categorías horizontales, como si la bendición tuviera que ver con lo material, ¿cierto? Como si la bendición tuviera que ver con tener edificios y poder llenarlos. Y entonces esa puede ser la tentación. Pensar que Dios no nos está usando como nos debería estar usando. Que Dios no nos está prosperando como nos debería estar prosperando. Y entonces perder confianza en su herencia y en el hecho de que Él nos ha escogido para propósitos eternos, para cosas sublimes, para cosas que trascienden. Y entonces perdernos de vista de lo que Dios quiere estar haciendo en nuestras vidas, en lo poco que a veces parece que estamos haciendo.
Pensamos que eso poco que estamos haciendo no es relevante lo suficiente como para que Dios haga una diferencia en nuestras vidas o en la vida de alguien más. ¿Alguna vez has sido tentado hacia esa dirección? Yo he sido tentado muchas de las veces. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que creamos que Él nos ha elegido para cosas más grandes. Que no perdamos de vista que somos un pueblo de su descendencia. Que Él nos ha dado herencia en la obra de Cristo. Y que como consecuencia Él va a hacer un impacto, aunque nosotros tal vez no lo podamos materializar y ver en esta tierra. Pero va a haber un impacto eterno del cual nos vamos a sorprender. Amén. Entonces eso me gustaría pensar y enfocarnos en la aplicación o principio de esta primera sección. Y en el siguiente subénfasis, lo que quiero que veas, versículos 19 al 26, la elección de Dios sobre Jacob. Vamos a ver y leerlo juntos, versículo 19. Dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril y el Señor lo escuchó. Y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. La elección de Dios sobre Jacob. Aquí vemos una historia muy, no sé cómo llamarla, tal vez cómica en un sentido. ¿Cómo es que suceden estas cosas? ¿Cómo es que Rebeca, que era estéril por un lado, de repente le pasó igual que a Sara, ¿cierto? Su suegra. Parecía que era estéril. Pero la historia no fue igual que con la de Sara. Aquí lo único que se demandó fue oración, la cual Dios contestó, que obviamente fue una oración con perseverancia, porque ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Cuánto se casó? 40. ¿Y a qué edad tuvo a los mellizos? 60, 20 años orando, ¿te imaginas? Nos podemos imaginar que fueron 20 años orando, Señor, por favor, dale vida al vientre de mi mujer, por favor, Señor. Tú has dicho que a través de Abraham vendrá descendencia tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Señor, por favor, cumple tus promesas. Ahí dice que oró. Pudo haber no orado, ¿cierto? Y pensar que él estaba confiando en las verdades de la palabra de Dios. Y creo que ese es un buen punto a considerar. Tenemos que tener mucho cuidado de pensar que como Dios ya dijo que iba a suceder, entonces nosotros no hay nada que tengamos que hacer. Aquí dice que él oró y que como consecuencia de su oración, su mujer pudo dar a luz. Las dos cosas son verdad. Dios, ¿quién es el que provocó que ese vientre tuviera de repente vida para poder concebir? Fue Dios. La obra es de él. Pero también dice que Isaac oró. Hay una responsabilidad humana en el proceso de santificación, en el proceso de aún poner fe en Dios y esperanza en Dios. No pensemos que una es más importante que la otra. Las dos son igual de importantes para Dios. Hay una tensión sana en medio de estas cosas. Tengamos cuidado de pensar de que Dios ya me salvó y por eso ahora me puedo sentar a ver Netflix toda la tarde sin importar qué pasa a mi alrededor. Así no es como funciona la fe cristiana. La fe verdadera es esa fe que se lleva en obra, es esa fe que te provoca acción. Es esa fe que sí, Dios ya habló, Él ya me mostró lo que va a hacer, pero Él quiere que haga esto, esto y aquello en el proceso de hacer lo que Él quiere hacer. Y así es como funciona. Cuando Dios tiene a alguien en la mira, Dios va a usarlo para cosas grandes, Dios va a provocar en él
cosas que la misma persona ni siquiera se puede imaginar que Dios iba a hacer en su vida y a través de las cuales lo iba a usar. Pero últimamente también hay una responsabilidad humana, ¿cierto? No olvides esta parte de la fe cristiana, muchos la olvidan. Muchos piensan que cuando predicas, haz esto, haz el otro, míralo, ya está predicando obras, no está predicando la gracia de Dios. Eso yo no veo en la Biblia. Yo veo las dos. Yo veo, tú no puedes nada, haz todo esto. Tú eres inútil, ve y haz esto otro. Tú puedes hacer esto. Las dos están ahí. Y cuando hay un énfasis en la una, claro, predicamos el énfasis de esa en el texto. Y cuando hay un énfasis en la otra, predicamos esa en el texto. Y últimamente las dos son verdad y una no es menos que la otra porque diste más énfasis en esta que en esta otra, en esta ocasión. Las dos son igual de importantes. Y lo vemos en el texto. En el caso de aquí de la elección que vemos en el texto, ¿puedes ver una elección ahí? En teoría, y como funciona en el contexto de Abraham, el que recibe la bendición es el primogénito en su época. El primogénito, el que nace primero. A él se le va a heredar las cosas que posea el padre. Las bendiciones van a ir para él. A través de él va a fluir las bendiciones. Y uno hubiera esperado, en esa perspectiva, pues que va a ser Esaú, ¿cierto? De los dos mellizos, Esaú salió primero del vientre de su madre. Pero aquí dice la Escritura que Dios no pronosticó eso. ¿Qué fue lo que Dios pronosticó? Que el mayor Esaú serviría al menor. Básicamente que el que iba a tener la autoridad sobre el nombre de la familia, por decirlo así, a través del cual Dios iba a derramar sus bendiciones, porque Dios ya había hecho promesas de bendiciones a través de la descendencia de Abraham, no iba a ser Esaú, sino Jacob, el menor. Y lo que me llama mucho la atención de la historia es cómo desde el vientre Dios quiere mostrar una guerra, por decirlo así, o enemistad entre dos tipos de simiente, por decirlo así. ¿Sí puedes ver ahí dos tipos de simiente? O sea, es la misma madre, pero espiritualmente hablando, hay dos simientes. La simiente de aquel a quien Dios le va a mostrar favor y la simiente de aquel a quien no se lo va a mostrar. O no como se lo va a mostrar al otro, por decirlo así. No que le va a venir una maldición, simplemente no lo va a bendecir como si iba a bendecir al otro. Y eso es lo que vemos en el texto, y por eso viene esta predicción, a manera de profecía. El mayor va a servir al menor. En el contexto de Abraham eso es contracultural. En el contexto de Rebeca es así como que, ¿cómo, Señor? Sí, tranquila, no pasa nada. ¿Okay? Y aún en la imagen que nos da de que sale uno y el otro está anclado de su talón, o sea, por eso digo que no sé si es cómico o no la historia, la ironía de las cosas. Las palabras de Dios empiezan a materializar en acción. Como el otro diciendo, regresa que yo voy frente a ti. ¿Cierto? O sea, el bebé sin saber nada de nada. No que tuviera conciencia de las palabras que le están diciendo a su madre. Simplemente es como Dios obra todo en medio de los asuntos de los hombres. Cosas que ni nos imaginamos por qué están sucediendo. Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene un propósito en medio de nuestras acciones, del lugar en donde naciste, de por qué te puso en esa familia, de cómo es que va a tratar contigo a través de la línea del tiempo. A Dios no se le escapa nada. ¿Puedes creer eso? Dios es un Dios soberano. Y aquí estamos viendo una lección soberana sobre Jacob. Y si no me crees, vamos a ver qué dice, por ejemplo, Romanos, capítulo 9. Si tienes tu Biblia puedes ir para allá y si no, no te preocupes, la voy a leer y después tú lo buscas. En Romanos capítulo 9 está una explicación del apóstol Pablo dando una defensa precisamente a esta idea de la elección soberana de Dios sobre las almas. Sobre la idea de que Él quiere bendecir a quien quiere bendecir y Él quiere tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y la forma en la que lo quiere explicar es precisamente a través de estos dos hermanitos.
Estos dos hermanitos que están en el vientre de su madre, que no tienen ni idea de qué se trata la vida aún. Y Dios en su mente, escucha lo que dice en versículo 9, Romanos 9:9. Dice, porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, dice Pablo, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Este texto, si tú lo entiendes, si entiendes estas verdades, que para mí son profundas de la palabra de Dios, va a haber mucho que vas a poder entender de la palabra de Dios. Si no entiendes estas verdades o si no estás contento con la idea de estas verdades, tu conocimiento de la palabra de Dios va a ser limitado. Y muy probablemente es porque ni siquiera has entendido lo más básico de lo básico de la palabra de Dios. En el sentido de que Dios no le debe nada a nadie. Tenemos que empezar por ahí. Aquí el texto, la interpretación de Pablo el apóstol es creo que muy clara, no necesita más interpretación. No necesitamos ir a otros libros de la Biblia para ver qué quiso decir Pablo con estas palabras. Pablo nos está desmenuzando todo, nos está diciendo, mira, aquí está, ¿te acuerdas de la historia de Isaac y de su esposa y de los mellizos en su vientre? ¿Te acuerdas? Todavía ni nacían, todavía ni siquiera ponían un pie en esta tierra y Dios ya había elegido a uno. Dios no se esperó a ver quién iba a pecar primero para decir, no, tú eres de los míos y tú hazte para allá. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él está diciendo, aquí Dios ya tenía puesto su ojo sobre uno de los dos. Sobre el menos esperado, hablando de la idea de lo que te estaba hablando en un inicio en el mensaje. ¿Qué era lo esperado? Pues Dios va a favorecer a Esaú. Es el primogénito. Y más adelante aún vamos a ver más el asombro de que haya sido Jacob y no Esaú, porque Esaú era el favorito de su padre. Era el fuerte, el cazador, el hombre, el que se veía como un hombre macho. Ese es el que uno hubiera esperado, el que va a llevar el apellido de la familia. Pues no fue así. En la perspectiva de Dios, no todo lo que parece sucede. En la perspectiva de Dios, Él decidió amar a uno, y al amar a uno, automáticamente está aborreciendo al otro. Esa es la interpretación de Pablo. Cuando Dios decide amar a unos y a otros no, es como si los otros los estuviera aborreciendo. Desde la perspectiva de Dios. Últimamente a esos que Él ama, no es por sus caras bonitas, no es porque hayamos hecho algo bueno antes que los que no hicieron lo bueno y por eso no fueron amados, es por sus propósitos eternos. Es por su elección soberana. Así como fue con Jacob, sucede con cada uno de los hijos de Dios. Es su misericordia. Y eso es en lo que debemos confiar. No es por el hombre, sino a pesar del hombre. No es por tus obras, sino por su misericordia. Y si tú crees que este libro es la palabra de Dios, tú tienes que decir amén a esas verdades. Si tú crees que este libro es inspirado, que en verdad el hombre no merece nada, tú tienes que decir amén, Dios, gloria a ti, porque así propusiste que fueran todas las cosas. Gloria a ti porque decidiste amar a lo que no era amado, o con el potencial de ser amado. Porque el problema con Esaú y con Jacob es que independientemente de quién iba a cometer su primer pecado, es que los dos últimamente iban a cometer pecado. Y entonces es ahí donde los dos están en el mismo nivel. Ninguno merecía ser amado por Dios. ¿Sí se entiende esa parte, iglesia? Así que aquí a manera de reflexión creo que sería bueno, si no estás parado en ese campo, sería bueno que examinaras qué hay en tu corazón. O sea, si tú piensas que hay algo por lo cual Dios tiene que amar a una persona,
y te enfurece la idea de saber que es su simple soberana voluntad amar y otorgar favor, no por nada que tú hagas o que alguien más haga o que estés haciendo o que vayas a hacer. Si te molesta esa idea, muy probablemente al Dios que tú vienes a adorar o que estás buscando no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia presenta las cosas como nos las acaba de explicar Pablo en la palabra. Y como lo vemos en el Génesis, que es lo que acabamos de leer en nuestro texto en esta sección. Dios hace una elección soberana sobre uno que no va a ser sobre el otro. Y bendice a uno de tal forma que parece que al otro lo aborrece, sin haber hecho ninguno de los dos pecado aún. No sé tú, pero a mí esto me humilla. ¿Me humilla en qué sentido? En que si yo camino con Dios por la gracia de Dios en este momento en mi vida, yo ya sé de antemano que no es por nada que yo hice bien. Y la esperanza es que si tú caminas con Dios en verdad, haces eco a la misma idea. Que si va a haber algún favor, algún beneficio, alguna bendición en tu vida, algo celestial, algún lugar en los cielos, no es por algo que hiciste bien o que vayas a hacer bien. Es por la soberana gracia de Dios, en donde su amor redentor, su amor soberano lo quiso depositar en tu persona. No por ti, sino a pesar de ti. Y si tú entiendes esa verdad, tú vas a poder interpretar la Biblia como debe ser interpretada. Si no entiendes esa verdad, te vas a quedar estancado en tu crecimiento teológico y cuanto más en la práctica de la revelación divina. Amén. Si es que tenemos que confiar en la misericordia de Dios, iglesia. Y por último vamos a ver la inmoralidad de Esaú. Lo vemos en versículos 27 al final del capítulo. Acompáñame a leerlo juntos. Sigo en Romanos yo. Déjenme cambio de libro. Estamos en Génesis 25, versículo 27, que dice esto. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de este guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira que yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. La inmoralidad de Esaú. Y tú le preguntarás, ¿por qué ese título a esta sección de la Escritura? Pues no necesariamente que se me haya ocurrido a mí. Más bien me gustaría que fuéramos a Hebreos. ¿Recuerdas que vimos en la serie de Hebreos esta idea de que Jesús es mejor? Esta idea de que Jesús era la bendición que en verdad todos necesitábamos y a través de quien nosotros en verdad podíamos ser plenos en esta tierra y tener un propósito, una identidad y caminar con Dios de la manera correcta. Bueno, pues el autor de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 16, usa la historia de Esaú como una advertencia para aquellos que no están queriendo caminar con fidelidad el camino de la fe en el Nuevo Testamento, para aquellos que dicen que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador, pero que les está costando trabajo demostrar su confianza en la forma en la que viven sus vidas. Y entonces dice esto en versículo 14, Hebreos 12, 14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados.
que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. La inmoralidad de Esaú. ¿Puedes ver las palabras? ¿Qué títulos tiene Esaú en esta parte de la escritura? Inmoral, profano. Creo que inmoral nos queda claro, ¿no? ¿Cuál es una persona inmoral? Pues una persona que no es moral, que no hace lo justo, lo que se debe, lo que es recto, lo que es verdadero. Profano, una persona profana es una persona que no sirve para las cosas sagradas, que está ahí, tal vez hasta se ve bien por fuera, pero en el fondo, en su corazón, no sirve para ser usada por Dios. No sirve para los propósitos de Dios en la vida de los hombres. Y aquí la advertencia de Hebreos es que no seamos como él. Porque en otras palabras existe la posibilidad de que eso pueda ser. De que pueda ser un inmoral y profano, aún profesando la fe en Jesús. Aún diciéndote ser un seguidor de la fe en Cristo Jesús. En el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. En el contexto de la historia que acabamos de leer en Génesis, ahora regresemos a Génesis, en versículo 27 vemos que los niños crecieron. ¿Y qué pasaba con Esaú? Pues parecía ser como que el hijo de la promesa, ¿cierto? Creció, era un cazador, mientras el otro era un hombre pacífico, habitaba en tiendas. Uno era hijo de papi, el otro era hijo de mami. ¿Okay? Isaac amaba ¿a quién? A Esaú. ¿Por qué? Porque le gustaba lo que cazaba. Era el hijo que ponía el asador cada fin de semana. Era el hijo que todo el tiempo ponía la carnita asada y tenía contento. ¿El corazón de su padre o la carnalidad de su padre? Yo creo que la carnalidad de su padre. Los apetitos carnales de su padre. En otras palabras, vemos que Isaac hizo algo muy bien, orar, y no fue para buscar una concubina para tener descendencia como lo hizo su padre. Pero el texto nos muestra, conforme van pasando los años, él se parece más al profano, inmoral de Esaú que a Jacob. Y tampoco que Jacob hizo las cosas muy bien, porque ¿qué nos dice? Que se aprovechó, ¿cierto? Se aprovechó. Es más, yo me puedo imaginar, no lo dice el texto, pero nos lo podemos imaginar, que Esaú estaba anticipando, tal vez en su niñez, la primogenitura, ¿cierto? Las bendiciones que venían por consecuencia de que él era el primogénito de esa familia. Y nos podemos imaginar sus charlas con sus amigos de que no, pues sí, a mí me toca la bendición y bla, 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 y tal vez hasta haciendo menos un poco a Jacob, ¿no? Por su pecado, claro. Y llegó el día en que Jacob vio la oportunidad para exponer a su hermano, para exponer el corazón de su hermano, para exponer dónde estaba parado con respecto a las bendiciones de Dios, para exponer de qué estaba hecho su hermano. Y entonces sucedió que hizo esta sopita. Uno se puede imaginar lo obvio, si él era el hijo de mami, era el que se la pasaba en la casa, pues sabía cocinar muy bien, ¿cierto? Y hizo lo propio, hizo su guisado, y en este caso llega Esaú, viene de cazar, ya te lo imaginarás, todo sucio, todo sudado, todo cansado, y ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su inclinación? ¿La de orar? ¿La de ayunar? ¿La de ir a servir a su mamá a ver si necesitaba algo más que hacer? No, él estaba siendo gobernado por sus apetitos y sus pasiones de la carne. Eso era lo que había en su corazón, apetitos carnales. Él no estaba haciendo un buen trabajo en suprimir la carnalidad en su vida. Se estaba dejando gobernar por cosas horizontales y placeres horizontales más que por Dios y el placer que viene de Dios, que solamente podemos encontrar en Él. Y como consecuencia vino esto, este jueguito de la sopa. Ya te lo imaginarás, dame de eso rojo, eso que huele muy rico, dámelo. El otro dijo, sí, ¿lo quieres?
pues véndeme tu primogenitura, te lo doy a cambio de esto, que yo veo que es importante y que seguramente él identificaba que su hermano no estaba poniendo mucho cuidado. Muy probablemente él sabía que él iba a ceder. Y el otro todavía hasta se quiso justificar con la idea de sí hacerlo. Al fin me muero mañana, me voy a morir pronto. Como si él supiera esas cosas. Como si que la vida y la muerte dependiera de nosotros. Como si no Dios ya hubiera dejado muy en claro que Él es el que da la vida y el que la quita. Muy presuncioso él, gobernado por sus pasiones de la carne, cayó redondito en el problema, en la trampa. Y le dijo, sí, te la doy. Y el otro no nada más le dio sopita, aparte dice que le dio pan, ¿no? Así como diciendo, mira, para que no se te olvide. Para que no se te olvide que hicimos este trato. Y al final el texto que nos dice que así Esaú despreció la primogenitura. En otras palabras, algo que era muy importante, algo que era parte de su identidad como primogénito de esa familia. O sea, no era cualquier cosa. Tal vez tú y yo no lo entendemos porque no vivimos en esa cultura ni en ese contexto. Porque no fue a nuestro padre ni a tu madre a quien se le hicieron esas promesas, pero él sí sabía de esas cosas. ¿Tú crees que Abraham nunca lo discipuló? ¿Tú crees que Abraham nunca le dijo, mira, Dios tuvo estos encuentros, mira, Dios hizo este milagro con tu madre, mira, y después Isaac, mira lo que hizo con nuestro padre Abraham, y él así como que todo lo echó a la borda, como que nada de los planes y propósitos de Dios a través de su familia eran tan relevantes, era más relevante una sopa de lentejas, ¿de veras? Y aquí es donde quiero transicionar a nosotros. Porque a veces podemos llegar a ser inmorales, profanos, como Esaú. Ya te lo he dicho antes y no lo voy a dejar de repetir. Tú y yo tenemos una mejor revelación. Tú y yo tenemos mejores promesas, con un mejor pacto, con un mejor sacrificio, con un mejor sacerdocio, un mejor intercesor, promesas de vida eterna. Promesas de una vida eterna en los cielos, en la presencia de Dios, por la misericordia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Dios nos lo ha dado todo. Él nos ha dicho, tú eres bendito sobremanera, nada te hace falta. Si ya te di a mi hijo, ¿cómo no te daré todo lo demás? Todo eso que te estoy diciendo son cosas y verdades de la palabra de Dios. Y después vivimos nuestras vidas y somos como Esaú. Nos vendemos por cualquier cosa. Te vendes por un puesto que te va a quitar el enfoque de comprometerte a las cosas de Dios. Y tu jefe te ofrece este puesto y ese es tu afán. Te ofreces por dinero, igual te vendes por dinero, te ofrecen un aumento y con eso te van a robar más de tu tiempo, te van a quitar más de tu devoción que deberías estar buscando hacia las cosas de Dios y te vas por ahí. Las modas, podemos hablar de un sinfín de cosas. ¿Cuál está siendo tu plato de lentejas esta mañana? Yo no sé, yo me lo puedo imaginar. Tú te puedes imaginar los míos, pero últimamente tú sí sabes y yo sí sé. Tal vez el sexo, tal vez aún un deseo bueno como no quiero estar soltero, Dios dame un esposo, dame una esposa, y eso es lo que consume tu mente, eso te distrae de las cosas en las que Dios quiere que te enfoques y que valores y que atesores y que celebres, como las cosas que Cristo ya te dio y ya compró a precio de sangre para que tú vivas una vida plena, una vida que agrada a Dios. ¿Cuál es tu plato de lentejas esta mañana? No pienses que no lo tienes, porque ese es tu primer error. No pienses que no hay un ídolo en tu corazón que no has querido soltar. No asumas que eres de buen uso para las cosas sagradas. Si alguna vez te has preguntado, ¿y por qué a mí no me usan para esto? ¿Por qué no me usan para aquello? Seguramente tu carácter no está revelando que aún no debe ser usado por Dios. ¿No te has puesto a pensar en ello? Tal vez hay algo de profano en ti. Tal vez hay algo que muchos ven y que tú no has podido ver.
Y que tal vez sería bueno que preguntaras. ¿Qué estás viendo? ¿Qué están viendo mis hermanos? ¿Qué están viendo mi familia? ¿Qué están viendo aquellos que tienen el discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo, que dice la palabra de Dios, que solamente lo puedes encontrar en los hijos de Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? Sería bueno, ¿cierto? Porque no quieres que se diga de ti lo que ya se dijo de Esaú, que se dejó dominar por sus pasiones de la carne. Y eso te puede pasar a ti también esta mañana. No pienses que estás exento. La exhortación es para ti y para mí. Dios quiere que tomemos decisiones que apuntan a nuestra herencia futura y en donde está nuestra esperanza. ¿Estás tomando ese tipo de decisiones esta mañana? ¿O te estás llenando de la vanidad de este mundo en tu mente? ¿En dónde estás parado con respecto a estas cosas? Mira, últimamente no es por el hombre, sino a pesar del hombre. A pesar de la artimaña de Jacob con su hermano, a pesar de la insolencia y la profanidad y la inmoralidad de Esaú, Dios va a cumplir sus propósitos en la descendencia de Abraham. Y últimamente, a través de esa descendencia, va a llegar el Cristo, y llegó el Cristo. Últimamente, a pesar de la maldad de los hombres en el contexto de Cristo, a pesar de que mataron a un inocente, a pesar de todo lo malo que hicieron sus contemporáneos, a pesar de que un hombre inocente terminó clavado en una cruz, Dios cumple sus propósitos en medio de esas cosas. Y de algo que uno no esperaría recibir bendición, un hombre muerto crucificado en una cruz, vino la salvación a este mundo. Y es por esa obra y ese sacrificio que tú y yo podemos ser reconciliados con Dios. Pero lo primero que tenemos que reconocer es que en ti y en mí no hay nada bueno como para que Dios diga, te lo mereces, te recibo, pásale a mi presencia. Tú y yo tenemos mucho que trabajar. Pero últimamente no importa cuánto trabajemos, nunca va a ser suficiente. Necesitamos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y si tú descansas en esa obra, y si tú confías en ese sacrificio, y si tú vienes humillado en arrepentimiento y fe a recibir esa gracia y esa misericordia en la obra de Cristo en la cruz, entonces las bendiciones del reino de Dios son para ti. Vendrán a tu vida y fluirán a través de ti. Es solamente para aquellos que se arrepienten y creen que necesitan un Salvador, que necesitan un Redentor, que necesitan a alguien que los reconcilie con Dios, y ese es Jesús. Así es que es ahí donde está la esperanza. Que no importa cuánto mal hemos hecho o cuánto bien hemos hecho, Dios va a cumplir sus propósitos. Él ya cumplió sus propósitos y lo único que está esperando es que tú te humilles, que yo me humille y que venga a los pies de Cristo para recibir su favor. Es en arrepentimiento y fe que puedes obtener estos beneficios. Y aquellos que lo hacen, la Escritura dice que son sus elegidos, son sus escogidos. Son sus predestinados, son sus adoptados desde antes de la fundación del mundo para recibir las bendiciones que fluyen a través de Cristo. Y es ahí donde está nuestro gozo, en la elección soberana de Dios sobre individuos que representan un pueblo santo de aquellos que se humillan delante de Dios. Yo no sé dónde estás parado tú con respecto a esa verdad. Yo no sé si eres pueblo o eres de la familia de Esaú, de la familia de Caín, de la familia de todos aquellos que no eran linaje escogido, pueblo santo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Pero si no lo eres, la esperanza sigue siendo la misma. Ven a Él, ven a sus pies. Reconoce tu más grande necesidad en Cristo, en su obra redentora, en las mejores noticias de que hay salvación, de que hay perdón de pecados, de que hay vida eterna, de que hay reconciliación con Dios solamente a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y que su muerte es tu muerte
y que su resurrección será tu resurrección y comenzará en el día que pones tu esperanza en Él, y que comenzarás a honrar las cosas de tu herencia futura en los cielos. Ese será tu énfasis. Tus tesoros serán en los cielos y no en esta tierra, y eso se va a ver en cómo vives el Evangelio. Amén. Así es que hay cosas que uno se puede imaginar que vienen y podemos anticipar, y hay cosas que salen de nuestro dominio y nuestro control, pero que Dios usa para traer bendición y para obrar sus propósitos eternos en esta tierra. El Evangelio es una de ellas, y la esperanza es que tú has creído ese Evangelio. Y si aún no ha sucedido, ¿qué te parece si oramos? Oramos por tu corazón, para que Dios te humille y te dé un espíritu nuevo y te dé un corazón nuevo, para que vivas las implicaciones de esta verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos humilla saber que necesitabas elegir a uno de nosotros o a muchos de nosotros para poder tener un pueblo, Señor, porque nuestras propias fuerzas y nuestra propia capacidad y nuestra propia voluntad no hubiera sido suficiente para que nosotros te escogiéramos a ti, Señor. Señor Jesucristo dijo esta verdad: ustedes son mis discípulos no porque me hayan elegido, se lo dijo a los 12, sino porque yo los elegí a ustedes. Y así sigue siendo por el resto de la historia. Si nosotros somos algo, si nosotros tenemos herencia en los cielos, no es por algo que hayamos hecho bien, no es por nuestras obras, no es porque hayamos elegido bien, sino es porque tú nos elegiste a nosotros. Tú abriste nuestras mentes, nuestros corazones para poder responder a las verdades de la palabra de Dios, Señor. Y así sigue siendo hasta el fin de este mundo, hasta que Cristo regrese. A Dios, ayuda a cada persona aquí en este lugar. Ayuda sobre todo a aquellos que aún no han sido avivados a estas verdades, que aún siguen hostiles a tu persona y a tu voluntad, aún siguen rebeldes y profanos, tal vez inmorales en muchas formas, Señor, y que necesitan un Salvador, que necesitan redención de lo alto, que necesitan que tú pongas tu dedo soberano sobre su ser en una postura de amor y aceptación y no de rechazo y condenación, Señor. Padre, yo ruego para que cada persona que escuche estas verdades en esta tu iglesia o en cualquier otra iglesia sana que proclama tu evangelio, Padre, que tú obres tu misericordia con poder de lo alto, para que la gracia abunde en sus corazones y entonces comiencen a vivir una vida centrada en ti y para gloria tuya, en donde su carnalidad va a menguar porque van a vivir guiados por el Espíritu, en donde sus pasiones ya no van a ser más desbordadas hacia el mundo y hacia la carne, sino hacia tu persona y tu voluntad, Padre. Ayúdanos a los que ya han sido avivados, los que hemos sido regenerados por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para vivir esa verdad, Señor, y no ser profanos ni inmorales como lo fue Saúl, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por la obra de Cristo, gracias por la obra del Espíritu que nos da vida y que nos lleva a toda verdad, a la verdad del Hijo que fue inmolado y que dio su vida en rescate por muchos. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.